De Venezuela, la violencia, escalada de la violencia, tema realmente preocupante. Está conmigo de nuevo aquí en la mesa de trabajo, hoy aquí en el estudio, Carlos Acosta, jefe de información del Venezolano Televisión, periodista. Carlos, bienvenido al programa. Gracias, Félix. Y también le damos las buenas noches al general Ángel Vivas. Él nos acompaña vía Skype desde Caracas, Venezuela, general de brigada retirado del ejército venezolano. Muy buenas noches, general, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes y buenas noches a todos en el estudio y la audiencia. A ver si tenemos hoy más suerte que ayer. Ayer la tecnología nos impidió conversar con usted, al menos en el aire, ¿no? Usted, y voy a repetir un poco la información que daba ayer, fue noticia porque se declaró en rebeldía, atrincherándose en su casa. Dijo que no se entregaba a las fuerzas chavistas. Mencionaba también que ayer usted envió una carta exigiendo 3 puntos esenciales para entregarse. Esa carta iba dirigida al director general de Contrainteligencia Militar de Caracas. ¿Cuáles son específicamente esos 3 puntos que usted pone allí? Ok, bueno, en primer lugar quiero aclarar que yo no estoy atrincherado. Yo estoy aquí en mi casa. Esto no es una trinchera, ¿no? Está muy lejos de ser una trinchera. Es un hogar, está mi esposa, mis hijas, hay un perro, hay un gato, hay flores, jardines. O sea, estoy defendiendo mi hogar, haciendo uso del derecho a la legítima defensa para que esa ola de barbarie, ese derramamiento de sangre que está fuera de mi casa no penetre en ella, ¿no? Como sucedió en mi propiedad, en la ciudad de San Cristóbal, que penetraron y la destrozaron. Esa es una muestra de lo que hubiera sucedido si los permito penetrar aquí. Con respecto a la parte de la carta que usted dice, es que debido a la convulsión que hay en Venezuela, en la cual yo estoy jugando, yo fui uno lo que pasó conmigo fue generado por esta situación de barbarie, ¿no? ¿De qué lo acusan específicamente? ¿El gobierno, el oficialismo? Sí, ¿De qué lo acusan? lo que sucedió fue que el viernes 7, el gobierno de Nicolás Maduro, por intermedio del director de inteligencia de contrainteligencia militar, me hizo una propuesta a través de los abogados de que me pusiera derecho y que yo fijara las condiciones, lo que yo quisiera, lo que yo deseara para acabar con esta situación que está viviendo el país. Entonces mi respuesta es la que ya es conocida, la hice mediante un acto público, dirigido a una multitud que se congregó aquí fuera de mi casa, y giró en 3 puntos, ¿no? En primer lugar, que el genocida colombiano Nicolás Maduro se ponga primero a derecho a él, ¿no? De acuerdo a lo especificado en los artículos 41 y 227 de nuestra Constitución. Eso implica que como él no puede demostrar esa legitimidad de origen, debe poner a la orden su cargo. Y si el individuo que ocupa la presidencia de la República pone a la orden su cargo, pues inmediatamente todo el gabinete ejecutivo debe hacerlo también. O sea, toda la banda criminal debe poner a la orden sus cargos. Y si eso sucede, pues inmediatamente es un efecto dominó. El alto mando militar debe poner a la orden sus cargos. Eso implica que debe encargarse, porque el Estado no puede estar acéfalo, debe tomar el control del Estado un gobierno de transición que debe ser cuidadosamente seleccionado. Esa es la primera condición. La segunda condición es la expulsión de todos los agentes cubanos que se encuentran en la administración pública, incluyendo la FAN, mediante decreto y acto público. Eso es un proceso que lleva sus partes, sus consideraciones, porque los cubanos que aquí no vinieron a un día de campo ni a hacer picnic, eso están destruyendo Venezuela, los cubanos de Fidel Castro. Entonces implica un proceso que, si usted me permite, yo se lo podría explicar después. Adelante, adelante. Solamente así yo me pondría derecho, porque ahorita no existe el Estado de Derecho en Venezuela, existe un estado de barbarie donde están asesinando a la gente, y pues yo con mucho gusto me entregaría cuando vuelva el Estado de Derecho, y el Estado de Derecho cuando esta dictadura genocida, traidora a la patria, abandona el poder y sea sometida a la justicia nacional e internacional. Hay un tercero que dice que usted pide que se le garantice el juicio en libertad y que se le garanticen garantías solventes. Sí, correcto, pero si usted lee cuidadosamente la carta, la comunicación que yo dirigí al gobierno, en primer lugar, ahí dice que debe cumplirse en forma secuencial y congruentemente
las condiciones. Primero, que se ponga derecho el Ejecutivo. Segundo, la expulsión de los cubanos de Venezuela, porque yo soy un blanco militar cubano. Una vez que el Ejecutivo se ponga derecho, o sea, que se abandone el poder, porque es ilegal e ilegítimo, tiene, además de una ilegitimidad de origen, es ilegal, ilegítimo desde el punto de vista electoral, porque llegó al poder mediante fraude. Entonces, una vez que ellos cumplan con ese deber, que no lo han hecho todavía, entonces la expulsión de los cubanos, yo me pondré a derecho. Por supuesto que ahí tendré un juicio de acuerdo a un Estado de Derecho que no lo hay ahora. General, hemos visto a través de las imágenes, me refiero en el exterior, fuera de Venezuela, lo que ha acontecido en las últimas horas. Tengo informes que han atentado contra una propiedad suya en San Cristóbal. ¿Qué puede decirnos? Bueno, infinidad de propiedades. Ayer, en todos estos días, se están metiendo en las casas de las personas por el solo delito de estar protestando en la calle. Y los sacan arrastrando de la casa. Es algo terrible, ¿no? Como no pudieron sacarme a mí así y a mis hijas de mi casa, entonces el pasado 5 de marzo, el día que Raúl Castro humilló con su presencia aquí a los venezolanos, pues tenían que entregarle algún trofeo, algo que tuviera que ver conmigo, y ese día a las 3 de la tarde unas camionetas, las que usa el gobierno, blancas, sin ninguna identificación, se bajaron alrededor de unas 20, 30 hombres uniformados en negro totalmente, hasta los ojos cubiertos, guantes, sin ninguna identificación, sin ningún documento legal, penetraron por la fuerza en una propiedad que mi casa en San Cristóbal, maltrataron a la pareja que la cuidaba, encañonaron a su hija. Imagínate, una niña de 10 años la encañonaron cuando llevaban armas de guerra, rompieron las puertas, penetraron, destrozaron todo, se robaron lo que les dio la gana, dispararon dentro de la casa las fotografías mías, amenazaron de muerte a la pareja que tenían 2 días para irse, si no lo habían matado, y se retiraron. General, Entonces, hemos visto su reacción y usted está dándonos detalles al respecto. Quiero preguntarle, ¿cómo ve usted, cómo interpreta la inacción de los militares hasta el momento con la situación venezolana? bueno, el problema es que cuando yo me opuse hace años al lema Patria, Socialismo, Muerte, yo veía venir todo esto, ¿no? Porque el lema Patria, Socialismo, Muerte era la punta del iceberg para la penetración ideológica del afán, porque si se permite que en cualquier país las Fuerzas Armadas sean penetradas ideológicamente, inmediatamente se fragmenta. Y al fragmentarla, esa columna, que es uno de los soportes de la institucionalidad de un país, se derrumba. La fuerza, sobre lo que era antes la Fuerza Armada Nacional, se montó una estructura, se trepó una estructura que es la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y que su misión es al servicio del socialismo, ¿no? ¿Qué pasa? Que sí, esa estructura es así, esa es la misión de ellos, pero esa fragmentación implica que hay mucha tensión adentro, ¿no? De hecho, yo ya tengo informaciones de que hay muchos militares detenidos que no están de acuerdo con esto, con esta masacre que está ocurriendo en las calles, con la manera como reprimen inclusive los cubanos dentro de nuestro propio territorio, ¿no? Estoy confirmando esas informaciones, pero por lo pronto, pues yo no podría decir qué va a suceder en la FAN. Están ocurriendo un fenómeno que está en pleno desarrollo, pero creo que no existe una ecuación que permita calcular eso, ¿no? Ha habido entonces una depuración por parte de la alta cúpula militar durante estos 15 años de chavismo. ¿Ha tenido alguna respuesta a su carta? ¿Ha tenido algún tipo de contacto? ¿El oficialismo ha intentado acercarse a usted? Mis abogados, que son los que han estado manejando eso, no han tenido ningún contacto. Lo que sí he recibido infinidad de amenazas de todo tipo. La cúpula del poder, muchos de sus integrantes han amenazado con atacarme con fuerzas blindadas en mi casa. Imagínense, donde yo vivo con mi esposa y mis hijas, con el ejército, y también hasta han dicho que van a mandarme a bombardear a mi casa, ¿no? Esa es la única digamos, mensajes que he recibido del gobierno, de todos los sectores de la dictadura, porque esto es una dictadura genocida y traidora a su patria, pero con respecto a la carta todavía no ha habido ninguna respuesta por intermedio de mis abogados, ¿no?
General, le agradezco mucho que haya estado con nosotros en el programa esta noche. Ahí tenían al general Ángel Vivas, general de brigada retirado del ejército venezolano. Carlos, escuchaba sus declaraciones, una reacción, y yo le preguntaba a él, y he hecho esta pregunta, lo llevo haciendo de hecho desde el día de la elección. El ejército, ¿por qué el ejército no actúa? Hay una inacción. ¿Ha habido esa depuración a través de 15 años? Sí ha habido parte de eso que tú mencionas, una depuración, y estoy diciendo que esto empezó a producirse luego de los sucesos de abril del 2002. Chávez aprovechó que muchos militares levantaron la cabeza en su contra y cuando regresó el 13 de abril aprovechó para tenerlos a todos identificados y poco a poco fue haciendo una racia en la Fuerza Armada Nacional. Pero aparte de eso, esta misma denuncia que está haciendo el general de la penetración de elementos del aparato de seguridad cubano infiltrados en Venezuela en los cuarteles, juegan a ese espionaje y contraespionaje. Incluso tú le dices a un militar venezolano, un teniente, recibe una información de otro teniente, mira, esto no está bien, yo creo que no se está cumpliendo la Constitución. Entonces ese teniente de pronto puede decir, no, yo no me meto en política, porque no sabe si este señor lo que le esté poniendo una trampa enviado por un militar cubano. Entonces ahí como se sienten vigilados, eso por una parte. Pero lo que siempre hemos dicho, la Fuerza Armada en Venezuela no es otra cosa que el reflejo de la ciudadanía en común. Todos tienen esposas, todos tienen hijos, todos están sufriendo las mismas calamidades. Y la información que maneja el general con relación a ciertos oficiales que pudieran estar detenidos porque se han negado a cumplir las órdenes de represión y porque de alguna manera han manifestado su descontento a la alta oficialidad es absolutamente cierta. Esa información nos ha llegado a varios periodistas. Lo que está ocurriendo con la Fuerza Armada venezolana en este momento es, por una parte, el sentirse vigilados y por la otra, el tener unas cabezas de fuerza, quienes manejan el poder de fuego, absolutamente entregados a la corrupción y a la vigilancia de los cuerpos de seguridad cubanos. Carlos, vamos a darle ahora las buenas noches a una colega tuya, Charito Rojas. Y amiga, una gran periodista. Conductora del programa Entre Nos y Unión Radio, columnista del diario Notitarde. ¿Qué tal, Charito? Buenas noches. Carlos Acosta me acompaña aquí en el estudio. Buenas noches, Carlos. Un beso. Un saludo, Charito. Qué gusto conversar contigo otra vez. Charito nos acompaña desde Valencia, que ha sido el centro de una gran violencia en las últimas horas. ¿Puedes escribirnos los acontecimientos, lo que has visto? Sí, realmente Valencia desde hace un mes se ha visto sacudida por marchas estudiantiles, protestas, y esta protesta ha ido extendiéndose a zonas populares. Esto parece que molestó mucho al gobierno porque ayer en la Isabelica, que es una zona popular que ha venido manifestando durante la última semana todos los días y todas las noches, han habido barricadas, se han unido a las marchas. Ayer estaban, como siempre, en la avenida intercomunal de la Isabelica, y llegaron unos motorizados que habían salido desde Los Guayos y comenzaron a disparar contra la gente. Yo creo que la gráfica que sale en Notitarde, en la primera página de Notitarde, es bien... por supuesto que no hacen falta palabras con esa gráfica donde están la gente lanzándose en las aceras, en el piso, y una nube de motorizados atrás disparando. Lo que ocurrió en la Isabelica fue realmente una masacre, personas que disparaban a diestra y siniestra. Las dos personas que resultaron muertas ni siquiera estaban en la barricada, estaban en su casa, no estaban ni siquiera manifestando. Hubo heridos, hubo aproximadamente entre 15 y 19 heridos de bala todos, y incluso le dispararon hasta los transformadores de luz. La Isabelica estuvo hasta horas del mediodía de hoy sin luz, 17 horas sin luz estuvo la zona. Entonces, después de que sucede esto, vemos al gobernador decir que son francotiradores. Entonces, la cantidad de videos, de testimonios... Estamos viendo en estos momentos, mientras das la explicación, estamos viendo exactamente las imágenes de lo que estás diciendo. Se ven los motorizados en ese momento en las imágenes según hablas. Continúa, por favor.
Sí, después entonces el gobernador dice que son francotiradores de oposición, cuando todos los vecinos, la esposa del señor que mataron en la platabanda de su casa, la mamá del estudiante de ingeniería que fue el primer muerto que llegó a la clínica La Isabelica, todos dicen que fueron motorizados. Los médicos de la clínica reseñan la gran cantidad de motorizados dando vueltas alrededor de la clínica muy amenazantes. Entonces, realmente la declaración del gobernador fue como un detonante para que se arreciara la violencia en una zona del norte de Valencia que desde hace un mes viene protestando y con barricadas, que es la zona que va desde las Chimeneas hasta Mañongo. Y lamentablemente, pues ayer hubo disparos en horas de la tarde y resultó muerto un capitán de la Guardia Nacional. Capitán de la Guardia Nacional que, por cierto, ya tiene experiencia en esto, porque en el año 2004, cuando hubo las guarimbas del año 2004, en el Trigal resultó muerta una señora y este capitán estuvo entre los indiciados por esa muerte. Rito, hay un gran miedo generalizado a todos los niveles y hago ese comentario porque estuve buscando, recopilando información para prepararme hoy para el programa y veía el caso, y lo mencionabas tú, el caso de una doctora que habías entrevistado. Esa doctora había curado a un herido y esa señora ahora tiene miedo de hablar por repercusiones. ¿Así están las cosas? Así están las cosas y no solamente eso, este es un caso sumamente extraño. Yo comencé a recibir mensajes en mi Twitter desde las 11 de la mañana, 12 del día, diciéndome que había niños heridos en la Isabelica, en la plomazón de la Isabelica. Y resulta que cuando yo entro en programa a las 3 de la tarde, yo no digo nada porque no tengo nada confirmado. Y de repente, ya terminando el programa, surge una médico que accede a hablar y yo la pongo en el aire. Y ella dice que ella vio a una niña de 6 años, yo le pregunté, dice que ingresó muerta. Ella no es pediatra ni es intensivista, ella estaba en la clínica La Isabelica, es médico tratante allí y estaba en la emergencia porque la emergencia se vio colapsada y por eso requirieron de todos los médicos que tenían en disponibilidad. Ella dice que la vio y que la niña había ingresado muerta. Yo le pregunté, ¿estaba herida de bala? Y me contestó, sí, estaba herida de bala. Y además había otros niños porque al parecer estos pistoleros habían disparado contra un colegio. Ella cuenta esto en el programa, seguidamente se encienden todas las alarmas porque es la única confirmación oficial que hay de una historia que ya tenía horas circulando en el Twitter. Entonces, los diarios Notitarde y El Carabobeño, la estación de televisión de acá de Valencia, tratan de localizar a la doctora y ella sufre una subida de tensión tremenda, les dice, les atiende, pero les dice que le den un rato porque está muy alterada. Y además dio su nombre y apellido y es médico de la clínica La Viña. Y al final, ¿qué ocurrió? ¿Cambió la versión? No, no ha cambiado la versión. No quiso volver a hablar del tema. Está aterrorizada, la amenazaron de muerte, no quiere hablar del tema. Hoy hablé con un abogado que la está aconsejando, ¿no? Y según pude inferir yo, ella insiste en que su versión es cierta y hoy me llegó la versión de otro médico, pero no quiere hablar, que dice que en efecto sí había una niña muerta en la Isabelica, pero no quiere, él no la trató, no quiere hablar, o sea, hay mucho silencio. A estas alturas a mí me extraña el silencio de las familias, por eso es que estoy dando un poco de reserva a la información. Claro.
porque yo creo que una familia que pierde un hijo o que tiene un hijo herido, por mucho que la amedrenten, por mucho que traten de sobornarla o cualquier cosa, un hijo es un hijo. Y yo creo que esas son cosas que no se ocultan. Así que Carlos, yo estoy si me permites, Charito, quería ir con Carlos, quería saber la reacción de Carlos a esto que nos está describiendo ella. Yo creo que por el planteamiento de Charito, tanto tú, Félix Guillermo, como los televidentes podrán determinar la clase de periodista que es y lo responsable que es con la información. Y a mí no me cabe la menor duda que eso pudiera estar pasando. Nada más vamos a recordar hace un mes cuando se iniciaron estas protestas que mataron al primer muchacho frente a la Fiscalía, frente al Ministerio Público en Caracas. Un compañero de él lo recogió y ese muchacho vio quién le disparó a Basil, que así se llamaba el primer muchacho que murió. Pues ese muchacho murió 8 horas más tarde en la Plaza Altamira. Eso no denota otra cosa que una conducta gangsteril por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Acaba de asesinar al testigo que podía decir ante las autoridades que un motorizado fue que le disparó a Basil. Esto que está contando Charito y que responsablemente dice, yo estoy esperando porque no entiendo el silencio de la familia, no tendría nada de extraño que se tratase o de extranjeros indocumentados o de personas con una suma necesidad o de alguien que está simplemente amenazado por el gobierno. Y cuando estamos contabilizando 26, 27 muertes en este mes, una persona humilde que vive en la Isabelica, yo te lo decía anoche cuando terminábamos el programa, te decía, Félix Guillermo, hay que recordar que la Isabelica es una zona popular, no es como Maduro dice que son los ricos del este o los ricos del norte de Valencia los que están protestando. De hecho, Maduro anoche a las 12:30 de la noche termina una reunión de gabinete y decide allanar residencias privadas, pero no se va a la Isabelica, se va al norte de Valencia para culpar a la gente de las zonas de clase media de que están soliviantando a la gente de la clase popular. Gracias, Carlos, por haber estado con nosotros aquí en abrazo, el programa. Le damos también las gracias a Charito Rojas, que nos acompañaba desde Valencia. Muchísimas gracias. Yo quería decir algo antes de terminar el programa. Sí. Te pido que seas breve porque me queda poco tiempo. Adelante. Hoy Valencia amaneció militarizada, tenemos tenemos ejército aquí, han habido más de 40 allanamientos justamente en la zona norte, en la zona de la protesta del norte, y detenciones, todas absolutamente ilegales, sin orden, sin expedientes abiertos, penetrando en forma violenta en las casas y llevándose detenidas a personas que no tienen juicio. O sea, y el capitán, el general Padrino, el comandante de la Guardia Nacional, estuvo hoy en Valencia y dijo que estaban cumpliendo órdenes de su comandante Maduro. Gracias, Charito, nuevamente. Un placer tenerte aquí en el estudio. Para mí un gusto estar con usted. Vamos a la pausa. Al regreso vamos a seguir con el tema de Venezuela, informaciones sobre torturas a adolescentes en Venezuela y también el papel de UNASUR. ¿Qué va a ir a hacer UNASUR? Volvemos con la información.